Hola, hola, estamos nuevamente con otro de los temas que vamos a tocar. En esta ocasión es sobre los sistemas de información internacional. Este tema se refiere a la red de tecnologías, procesos y recursos que permiten a las organizaciones acceder, almacenar, procesar y distribuir información en un contexto global. Estos sistemas abarcan desde la infraestructura tecnológica hasta las estrategias de gestión de datos y la seguridad cibernética. Su objetivo principal es facilitar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa y potenciar la competitividad en un entorno globalizado. En ese caso, podemos decir que la estructura de los sistemas eh, pueden ser diversos. Entre los elementos que podemos encontrar en esta estructura, por supuesto que está la tecnología, que estamos hablando cuando hablamos de tecnología, de algunos temas como pueden ser infraestructura de hardware y software, también redes de comunicación global y sistemas de gestión de bases de datos. En ese sentido, algunas herramientas de análisis de datos y negocios inteligentes son la gestión de almacenamiento de la información. En ese sentido, se puso muy de moda, sobre todo alguna información como por ejemplo los negocios online o los negocios en la nube, en donde casi de forma automática solo tienes que tú subir la información sobre tu producto y los sistemas de información inteligente o de negocio inteligente prácticamente hacen toda la gestión y almacenamiento de tu información, incluso le dan seguimiento a las ventas y todo eso. Es una de las ventajas que se ha venido a las que se le ha venido dando seguimiento con la aplicación de las nuevas tecnologías, como llega a ser el caso de la inteligencia artificial, ¿no? También en ese sentido tenemos por ahí alguna información sobre la seguridad y privacidad de datos, ya que ha sido una de las preocupantes, sobre todo de las instituciones encargadas de la privacidad de tus datos, porque esta información que está en la nube es muy factible de ser atacada o de ser hackeada, ¿no? Y es así como se han dado los grandes escándalos en donde tienen acceso a tus datos personales, ¿no? Y datos personales incluye número de seguro social, números de tarjetas de crédito, identificación, incluso alguna información de cómo llegas a aparecer en sistemas como el INE, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la integración de datos de diversas fuentes y países, ya que en un mundo cada vez más globalizado es muy común que en una nube encuentres información de diferentes países, ¿no? De diferentes personas. ¿Por qué? Porque una empresa internacional puede contratar su servidor en Estados Unidos y en ese servidor concentrar información de clientes de todo el mundo, ¿no? En cuanto a las personas, lo que se necesita ante estos sistemas es la capacitación en tecnologías globales, equipos multidisciplinarios y multiculturales, gestión del cambio y adaptación a diferentes contextos culturales. Investigación en innovación tecnológica. La investigación en innovación tecnológica dentro de los sistemas de información internacional es crucial para su desarrollo y mejora continua. Esto implica el desarrollo y adaptación de tecnologías emergentes, como por ejemplo puede ser el uso de la tecnología artificial, ¿no? Ya en días pasados he visto por ahí intentonas, como por ejemplo de abogados, de querer legislar y regular en este sentido, porque llega una persona que sabe aplicar estos conocimientos, llega a tener tanta información que llega a, de alguna manera, poner en complicaciones o meter en encrucijadas a los sistemas legales actuales, ¿no? Es por eso que decían que existe la necesidad de legislar al respecto, ¿no? Y pues yo no puedo decir que estoy a favor, no puedo decir que estoy en contra, porque en algún momento, si me digo que estoy en contra, podría ser víctima de de algún mal uso de esta información. En ese caso, pues no puedo dar una opinión que,
que sea útil. En cuanto a la actualización y mejora continua, se puede decir que mantenerse al día con las tendencias tecnológicas y actualizar constantemente la infraestructura para asegurar la eficiencia y la seguridad de datos, eh, bueno, es muy importante, ¿no? Ya que en cuanto a temas de tecnología que constantemente están cambiando y que constantemente se están renovando, pues es muy importante estar actualizado, ¿no? Adaptación a las normativas internacionales. En ese sentido, tiene mucho sentido porque algunos países, sobre todo en Europa, tienen reglas que hay que cumplir, como por ejemplo, si quieres subir un blog de lo que tú quieras, de comida, de viaje, de lo que sea, en Europa debes de estar consciente de que tienen políticas con las cuales debes de cumplir, sobre todo con el manejo de cookies, que son los archivos tecnológicos que administran tu información, ¿no? O tus datos. En cuanto a la formación y capacitación, podemos decir que se tiene que invertir en el desarrollo de habilidades y capacitación del personal para utilizar nuevas tecnologías y comprender su capacitación en un entorno internacional. En otro aspecto que resulta bastante importante es el impacto en las estructuras de sistemas, ya que la investigación en innovaciones de tecnología redefine la estructura de los sistemas de información internacional al mejorar la eficiencia operativa, facilitar la toma de decisiones estratégicas a nivel global, aumentar la competitividad en mercados internacionales, asegurar la integridad y seguridad de los datos en el contexto globalizado. Y para ir cerrando la idea, podemos decir que la estructura de los sistemas de información internacional se ve altamente influenciada por la inversión en innovaciones de tecnología, ya que esta permite que a las organizaciones adaptarse, competir y operar de manera efectiva en el mundo cada vez más interconectado. Porque muchos temas, muchos aspectos se están globalizando, es decir, todos están jalando para el mismo lado y en este sentido, pues en cuanto a la legislación y las nuevas tecnologías, pues las organizaciones se tienen que ir también adaptando y entrando en el mismo tenor de ideas para no quedar fuera de la jugada, como se diría por ahí, ¿no? En ese sentido, y con dicho lo anterior, es muy importante considerar algunos de los siguientes aspectos. Se tiene que explorar la estrategia y estructura de las organizaciones internacionales para involucrar y comprender cómo están entendidas, diseñadas sus planes y así organizar y gestionar para operar en un contexto global, ya que bueno, hay varios puntos a considerar en este sentido, ¿no? Como por ejemplo, una estrategia de planeación de la organización, por lo cual debe de existir una estrategia y planeación en el sector, por ejemplo, empresarial. Se tiene que analizar cómo las estrategias se adaptan a diferentes sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, existen diferentes tipos de empresas, ¿no? Como por ejemplo están las manufactureras, las empresas de servicios, las de tecnología y en cuanto a su estructura organizacional, pues también se tiene que ir adecuando, ¿no? Porque, por ejemplo, antes para una empresa manufacturera, pues no necesitabas como que personas que estuvieran involucradas en temas de globalización, ¿no? Sin embargo, con las nuevas tecnologías y la globalización se debe de considerar a una persona que sea experto en esos temas y que tenga la capacidad de tomar decisiones. Y al tener la capacidad de tomar decisiones, pues también debe de tener un equipo de trabajo a su disposición. Otro aspecto muy interesante es la ubicación en el mercado global. Se debe de evaluar cómo las organizaciones se posicionan en un mercado internacional considerando competidores, demanda global y adaptación a diferentes culturas. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, si tú eres una empresa que vende una hamburguesa, no le puedes no es lo mismo venderle una empresa a un mercado mexicano que a un mercado hindú que por costumbre, por cultura o por lo que quieras, no consumen la carne de res, que es la base del producto como es la hamburguesa, ¿no?
En cuanto a los campos de acción, se deben definir los ámbitos en los que la organización busca operar internacionalmente y cómo estos influyen en su estructura y estrategia. Eh, También otro aspecto el que hay que considerar es la estructura organizativa y formas de colaboración. Explorar cómo se diseñan las estructuras organizativas para trabajar en un entorno internacional, incluyendo alianzas, estrategias, joint venture, que es como le digo a otra empresa que se dedica a lo mismo o que me complementa, que hagamos un negocio, que de alguna forma nos asociemos para iniciar una aventura, ¿no? Es decir, emprendemos juntos, es decir, juntos vamos a emprender un nuevo negocio, ¿no? Y bueno, esto también conlleva a otro tema bastante interesante, ¿no? Que son las redes de colaboración. Por ejemplo, hay alguien que se dedica a la fabricación de piezas para motores, pues entre todos los que se dedican a eso a nivel internacional se pueden poner de acuerdo para obtener para tener las mejores prácticas y las mejores eh, eh, formas de comercializar sus productos, ¿no? Incluso en un contexto ya más comprometido con la sociedad, pues las mejores prácticas corporativas, ¿no? Que ya hemos hablado de eso en algún momento. El estilo de empresas relevantes, como por ejemplo empresas que ya hacen esto, está Ford, General Motors, etcétera. De hecho, el caso de General Motors, también ya se lo había comentado en algún momento, está innovando para que sus autos con su rugido potente de motor pues sigan sonando igual, ¿no? Nada más que pues ahora es con componentes, pues con componentes que no utilizan gasolina, es electricidad, pero escuchas el motor y prácticamente es lo mismo, incluso hasta con un sonido más nítido, ¿no? Y ahí es donde entra pues el trabajo de como por ejemplo personas como son los ingenieros de audio, ¿no? Analizar cómo estas empresas han adaptado su estructura y estrategia para operar globalmente, identificando prácticas exitosas. Y es decir, por ejemplo, se dieron cuenta que teniendo excelente calidad de sonido, con, con diseño que encuentran en la naturaleza, como por ejemplo la forma de un caracol, pues pueden hacer las adecuaciones necesarias para que con electricidad o con fuentes renovables, pues sus autos o sus motores se sigan escuchando igual, ¿no? En cuanto a la estructura orgánico-funcional, se puede decir que explora la combinación eh, de una estructura orgánica y funcional para adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo global. Es decir, no están yéndose con la estructura tradicional en donde era muy lineal, sino que están metiendo mucho personal de staff que se dedica a asesorarlos en las mejores prácticas, ¿no? Elaboración de marcos normativos, es decir, también se están integrando a estos equipos de trabajo, sobre todo abogados especialistas en el tema, que buscan establecer marcos para operar en diferentes países cumpliendo regulaciones locales e internacionales. Son abogados que se han especializado en el tema y que saben de estos temas de globalización. Asimismo, se deben identificar los niveles de toma de decisiones en una estructura jerárquica y cómo se distribuye la autoridad en una organización internacional. Es decir, no es lo mismo cómo se tiene una estructura organizacional en México como se tendría en un país comunista como China, ¿no? Y eso es importante porque algunos productos precisamente vienen del país asiático, ¿no? En ese sentido, pues se debe de tener esas consideraciones. En cuanto a los estilos gerenciales, se debe de identificar el estilo gerencial apropiado y determinar cómo el estilo de gestión se adapta a diferentes sectores y entornos internacionales. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo una empresa que se dedica a la seguridad, en donde se necesita un perfil un poco duro por, por la, por la seguridad,
en donde si te equivocas es muy probable que la dirección pida tu baja a una empresa creativa, como podría ser el caso de Google, que vaya, no es que su nicho de mercado no es tanto la seguridad, sino la creatividad, ¿no? Es decir, van más o menos por ahí, pero a lo que se enfocan en su estilo de liderazgo es a cuidar a los talentos, ¿no? Más que cuidar las reglas. A eso nos referimos en cuanto al estilo de liderazgo, en cuanto a las características personales en la negociación. Se puede decir que analizar cómo las características impersonales influyen en las negociaciones internacionales y en la toma de decisiones. Y es aquí donde entran otro tipo de personas que antes no se habían considerado, como es el caso de los negociadores internacionales, ¿no? Y esta figura no estaba muy vista, siempre ha existido, sin embargo, no estaba tan en boga porque esto es prácticamente lo que está pasando. De tal manera que incluso muchos gobiernos están utilizando este tipo de personas en donde para asuntos importantes ya no tiene que ir el presidente, sino manda a su representante para tratar asuntos delicados, dándole la debida autorización y poder de decisión, ¿no? Eso es un punto importante. En cuanto a la obtención de resultados con indicadores de gestión, se debe de evaluar cómo se miden los resultados en un entorno global y cómo se gestionan los indicadores de gestión para evaluar un desempeño. Es decir, si mi objetivo era incrementar las ventas, pues lo más común es que a los 3 meses del año en el que ingresaste a laboral, se te haga una medición para ver cómo van los objetivos, ¿no? Y es por eso que ya en su oportunidad les había hablado del plan de trabajo, ¿no? Es decir, desde un principio fijar los objetivos para que quien supervisa o quien le da seguimiento, pues tenga las herramientas necesarias para que sea muy fácil este paso, ¿no? La adaptación a cambios estructurales. Estudiar la capacitación de la gerencia para adaptarse a cambios en la estructura organizativa a nivel internacional. Y es muy importante en este sentido que pues los dirigentes sean personas que están habituadas al cambio, ¿no? Porque en niveles en donde ya estamos hablando de personas que toman de decisiones, si se encuentran a una persona con estas características que se resiste al cambio, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Y por último, podemos hablar de la incorporación de procesos en sistemas de gestión, que trata de identificar cómo los procesos se integran en los sistemas de gestión para garantizar la eficiencia y efectividad en entornos globales. Y para ir cerrando la idea, podemos decir que comprender estos aspectos es clave para entender cómo las organizaciones internacionales planifican, se estructuran y gestionan para tener éxito en un mundo cada vez más globalizado y dinámico, ¿no? Es decir, y hemos visto que muchas empresas, organizaciones y gobiernos están entrando precisamente en la misma dinámica, ya sea a través de acuerdos eh, organigramas, planes de trabajo, propuestas y modos de trabajar o tratados internacionales como podría ser el TEMEC, ¿no? O Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue firmado por la anterior eh, administración, el anterior presidente, en donde se establecen nuevas reglas y en donde ya es un tratado un poco más actualizado, ¿no? Ya considerando varios de estos aspectos, ¿no? Digo, a ciencia cierta no lo he leído porque pues son bastantes hojas, pero más o menos en resumen va en ese sentido, ¿no? Atender a temas internacionales o temas de globalización. Y pues ya hasta aquí le dejamos con estos temas. Ya en estos días les continuaré subiendo alguna otra información el día de mañana, o si no es que hoy, ya dependiendo del tiempo, estaré subiéndoles otro tema y estaría concluyendo con temas internacionales. Lo que sigue son temas un tanto cuanto de sobre planeación. Recuerdan que la administración es un proceso
pues dentro de este proceso, otro tema importante es la planeación y es información que les estaré compartiendo. Así que los dejo, ánimo y buen día.